Buenos días, mi nombre es Pilar Gómez. Este video corresponde a la actividad individual de la guía número 1 de la clase de Dirección de Proyectos en Inteligencia de Negocios. Entonces, como primer punto tenemos la importancia de la gestión de la integración en el desarrollo de un proyecto de inteligencia de negocios. Entonces, per se, los proyectos de inteligencia de negocios son súper complejos. Uno, porque tienen pues un componente de tecnología pues avanzada. Que ya de por sí es complejo y la tecnología pues avanza muy rápido. Por otro lado tenemos múltiples tipos de datos, muchas fuentes de datos y pues la velocidad en que va avanzando las técnicas de procesamiento de estos datos pues hace que los componentes de los proyectos, los vinculados a los proyectos, las actividades pues tienen que estar muy bien coordinadas, tienen que estar muy bien sincronizadas y cohesionadas para que realmente pues se lleguen a los resultados esperados, en donde proporcionar información relevante y de manera oportuna a los tomadores de decisiones pues es uno de los, digamos que, objetivos vitales de esos proyectos de inteligencia de negocios. Entonces pues esa gestión de integración básicamente es ese hilo conductor entre actividades, entre áreas, entre stakeholders y demás, para que sepan qué deben hacer, cómo lo deben hacer y en qué momento lo deben hacer sin que se interrumpa el flujo del proyecto. Desde la planificación hasta el cierre, la creación de los hitos, el monitoreo, el control, la medición de los riesgos, la gestión de cambios, pues todo tiene que estar, digamos que alineados, provengan de donde provengan, porque pues puede provenir una gestión de cambio desde un área o entonces tienen que venir todo muy bien alineado para que se pueda llegar a esa pues a obtener los resultados exitosos del proyecto. Nuestro segundo punto es los componentes del plan de dirección de proyecto y su utilidad a largo plazo. Entonces, digamos que el plan de dirección del proyecto pues es indispensable, es uno de los documentos, de los primeros documentos que se realiza en la ejecución, en el diseño de un proyecto de inteligencia de negocios, porque pues básicamente contiene qué es el proyecto, qué es lo que se busca, cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer, y es como es el que le da el entendimiento a todo el equipo de trabajo sobre ese proyecto. Entonces, pues en este plan de dirección del proyecto, tener claro costo, alcance y tiempo, pues digamos que es lo fundamental para las ejecuciones de los proyectos. Por otro lado, también se alimenta pues del acta de constitución, de las salidas de otros procesos. Tenemos el tema del ambiente de la empresa y de los activos de la organización, pues que también son indispensables tenerlos en cuenta para crear ahí sí el plan de dirección de negocio, pues que por un lado está compuesto por los planes subsidiarios, en donde está cómo gestionar, digamos, entre los ejemplos, ¿no? Cómo se gestionar el alcance, los costos, el tiempo, los cambios, la gestión del conocimiento. Están también pues las líneas bases de las que ya se les comentó previamente y otros tipos de documentos que son relevantes dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, digamos que porque es indispensable en la ejecución del proyecto y su utilidad a largo plazo, pues básicamente porque ahí están todos los lineamientos para el desarrollo del proyecto. Bueno, por otro lado tenemos qué elementos se deben tener en cuenta para dirigir y gestionar un proyecto de manera exitosa. Entonces, parte de que un proyecto sea exitoso es porque hay una integración de múltiples habilidades. Habilidades técnicas, habilidades de liderazgo, de dirección, de ejecución, habilidades blandas, duras, bueno, digamos que hay como diferentes habilidades. Entonces, estas habilidades pues vienen dadas por un equipo de trabajo y digamos que por las mismas capacidades de la organización. Pero entonces para dirigir y gestionar esas habilidades y estos equipos de trabajo pues hay que tener como unos componentes súper claros. Uno es el objetivo del proyecto. O sea, tiene que ser claro, tiene que ser medible, la gente tiene que saber hacia dónde va ese proyecto, qué es lo que están buscando. Tiene que existir una planificación rigurosa. La planificación es la columna vertebral de la ejecución del proyecto. Digamos que en lo más básico, costos, tiempo y alcance. Entonces, pues digamos que esa definición de las actividades, de los sitios, de cuáles son los recursos que van a estar asociados y sobre todo de los cronogramas realistas, pues le permiten a los vinculados al proyecto pues operar en función de esa planificación rigurosa. También tiene que existir una comunicación efectiva entre los participantes o entre los vinculados dentro del proyecto.
Y cuando estamos hablando de esa comunicación efectiva, pues es que tiene que ser clara, tiene que ser abierta y tiene que ser oportuna en todos los niveles. Una gestión de riesgos del proyecto, la organización tiene que tener la habilidad de poder identificar cuáles son los riesgos de mayor impacto y que puedan tener mayor probabilidad de suceder dentro de la ejecución del proyecto. ¿Y cómo se debe gestionar ese riesgo? Pues esos riesgos vienen diseñados a partir de las fortalezas y debilidades de la organización, pero también del entorno. ¿Cuáles son los riesgos que se están afrontando dentro del proyecto? También le permite a la organización poder planear de alguna manera cómo solucionarlos, y esto evita pues que el proyecto pierda su rumbo. También está el monitoreo y el control continuo de las actividades. Pues lo que no se pide no se mide, no se puede mejorar, no sabemos si vamos bien, si vamos mal. Entonces pues es importantísimo poder tener ese monitoreo y ese control continuo de las actividades. Eso también es crucial para que se puedan desarrollar estrategias de flexibilidad y adaptabilidad del proyecto a medida que se van presentando cambios dentro de la ejecución. Del equipo, súper importante, pues porque tienen que responder a esas habilidades que se requieren dentro de la ejecución del proyecto, y pues que es necesario que tengan como esa, que estén alineados en la forma en que se va a ejecutar el proyecto, con la cultura de la organización, y pues que tengan pues el conocimiento necesario para poder obtener los resultados del proyecto. Y por último pues tenemos el tema del aprendizaje y la gestión de conocimiento. Esto también es bien importante porque dentro de los cambios que se pueden presentar en el proyecto pueden ser los cambios de equipo de trabajo, pueden ser los cambios de proveedores de tecnología, si es que se está tercerizando, bueno, qué sé yo. Cuando no hay una gestión del conocimiento, muchas veces se tiene que volver a empezar desde cero, y sobre todo cuando se está hablando de desarrollo de tecnología. Entonces esa gestión del conocimiento es súper importante, y sobre todo y también tener documentadas las lecciones aprendidas para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Por ahí dicen que si se va a equivocar, equivóquese en otra cosa y no en lo que ya se había equivocado antes. Entonces pues eso es súper importante también. ¿Qué importancia tiene la gestión del conocimiento para el desarrollo del proyecto de inteligencia de negocios? Entonces, en relación a lo que estaba hablando hace un momento, es súper importante, uno, porque le ahorra a la empresa o al proyecto, le evita retrocesos cuando tenemos cambios de equipo o cambios de proveedores. Dos, hace que se generen como soluciones a problemas nuevos, y cuando ya se vuelve a cometer el mismo error, pues ya hay una lección aprendida, entonces ya se sabe cómo solventarla. Tres, le da estabilidad técnica a los productos. Es porque digamos que esta construcción de este aprendizaje colectivo, sobre todo de las personas que están en la parte técnica, pues es bien importante para ir construyendo productos más robustos. Cuando no se tiene una gestión de conocimiento adecuado, eso se pierde. Luego entonces tenemos qué se debe tener en cuenta para definir adecuadamente el alcance de un proyecto de inteligencia de negocios. Tener claridad sobre el problema o necesidad del cliente. Muchas veces también pasa que el cliente cree que tiene un problema, pero cuando uno lo analiza, ese realmente no es el problema. Entonces, cuando hay un entendimiento profundo y digamos que una validación de esa necesidad, es mucho más fácil tener un alcance que sea certero y aterrizado, y que realmente se pueda diseñar un proyecto que aborde esa necesidad o ese problema que tiene el cliente, o que tener claro qué se puede, mejor dicho, qué capacidades tiene la organización o el cliente que vaya a adoptar lo que es los resultados del proyecto de inteligencia de negocios, para no sobredimensionar el proyecto o no quedarnos cortos en el proyecto respecto a lo que realmente pueden hacer los usuarios finales de los productos del proyecto. El alcance del proyecto, en donde está pues el alcance del producto, cuáles son esas características, cuáles son los entregables del producto, entonces cuáles son esos componentes del producto esperado del proyecto, los criterios de aceptación, entonces como las condiciones mínimas para que nos acepten los resultados del proyecto, y las exclusiones. Y por último tenemos un ejemplo de un proyecto que haya desarrollado estas fases de manera exitosa. Pues a ver, digamos que yo llevo trabajando en proyectos de tecnología más de 10 años, no para una sola empresa, sino pues para muchas. Entonces, pues ahí sí se han encontrado pues he visto como tres errores fundamentales. Uno, pues la mala definición de ese problema, entonces a veces han sobredimensionado las soluciones,
y cuando empiezan la ejecución del proyecto y empiezan las validaciones con los usuarios, pues, o con el cliente, ahí ya empieza a enredarse la cosa. Por dos, la gestión de requisitos. El mal levantamiento de requerimientos o el poco entendimiento de los requerimientos, pues complica mucho. Irán desarrollando, digamos que hay requerimientos demasiado robustos que no necesitaban ser así de robustos. La gestión del conocimiento, que creo que es la que más le ha dolido a la mayoría de los proyectos independientes en tecnología, sobre todo cuando se habla de desarrollo, el famoso echar código. Escribir código es como escribir un libro, cada cual tiene su forma. Entonces, cuando no hay una gestión adecuada del conocimiento, cuando no hay una documentación, cuando hay cambio de equipo de trabajo, alguien se fue, no sé, el que estaba desarrollando la parte principal y no hizo la documentación cuando llega la otra persona a tomarlo, así hagan empalme, difícilmente va a entender cómo estaba escribiendo. Eso hace que el proyecto se retrase.